Manifiéstate a través de esta palabra y que la gloria y la honra sea tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, hoy es el 5 de julio y estamos exactamente, hermanos, a mitad del año, ¿verdad? Este año es y será un año para nunca olvidar. Porque ha sido un año, mis hermanos, duro y difícil para muchos. Un año, hermanos, en donde desde el principio hasta hoy sigue en tanto sufrimiento. Parece, mis hermanos, como que si estuviéramos en un túnel oscuro, manejando y la luz se ve, pero tan lejos. Un túnel oscuro que no tiene fin. La luz, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, parece, mis hermanos, nunca llegar. Muchos han perdido a un ser querido y muchos han perdido todo. Muchas personas, hermanos, han quedado sin sus empleos. Muchas grandes compañías han cerrado o están a punto de cerrar. Mi hermana me estaba contando ayer cómo hasta este momento ya han muerto aproximadamente 600 trabajadores médicos en este país, en esta nación solamente. Y no solo eso, hermanos, sino que también ha visto una gran malestar social por tantas injusticias y preguntas, cuestiones que surgen cada día. Tantas preguntas con tan pocas respuestas. Tantos problemas y parece ser que nadie tiene una solución. Muchas personas están viviendo con miedo hoy en día. Muchas personas, hermanos, durante estos tiempos se han enfriado. Muchos cristianos se han enfriado en estos tiempos, tal como Cristo Jesús mismo dijo. Dijo, en los tiempos difíciles, el amor de muchos se va a enfriar. Y es lo que ha pasado. Muchos han dejado de creer en Cristo Jesús en estos momentos. Hermanos, hay tantas incertidumbres. Hoy en día hay tanta ansiedad, tanta inquietud. Sin embargo, déjame decirte que ahora no es el momento, mis hermanos, de alejarse de la fe. Hoy más que nunca es el tiempo de tú permanecer firme en la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, déjame decirte, no es el momento de abandonar la palabra de Dios. Ahora más que nunca, déjame decirte que necesitamos este libro en lo más profundo de nuestras vidas. Hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos esta palabra que penetre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y que impacte nuestra fe para que nos mantengamos firmes en estos tiempos difíciles. Hermanos, ahora más que nunca necesitamos a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Porque déjame decirte que Jesucristo es nuestra esperanza y nuestra paz en medio de la crisis que hoy en día estamos viviendo. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema esperanza y paz en medio de la crisis. Esperanza y paz en medio de la crisis. Hermanos, una crisis, cuando tú buscas qué significa crisis en el diccionario, una crisis significa un tiempo, un momento o un periodo de intensa dificultad, problema o peligro. Una crisis significa un tiempo, un momento, un periodo de intensa dificultad, problema o peligro. Y hoy quiero, mis hermanos, hablar sobre cómo tú y yo podemos tener paz y confianza, cómo tú y yo podemos tener paz y esperanza en medio de este mundo, en medio de este periodo de crisis, en un mundo inestable y difícil. ¿Cómo podemos tú y yo, hermanos, tener confianza y paz en el Señor mientras esperamos ver la luz brillar
una vez más. ¿Cómo podemos, hermanos, saber? ¿Cómo tú y yo podemos saber que lo que estamos viviendo ahora no es el fin de la historia? ¿Cómo podemos, hermanos, saber que Jesucristo aún tiene poder sobre la tempestad? ¿Cuántos se recuerdan la historia de cuando Jesucristo empieza a caminar sobre las aguas? Déjame decirte que Cristo Jesús está encima de la tempestad y tiene poder sobre la tempestad. Él tiene autoridad sobre la tempestad. Él camina encima de la tempestad y Él le dice a la tempestad cuándo cesar. Así que Él tiene control de este mundo y tú y yo somos hijos e hijas del que tiene el control. Así que no hay que temer, mis hermanos. Estamos seguros en la fundación sólida, en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, este libro nos da mucha esperanza. Y no es una esperanza falsa. Es una esperanza que proviene de Dios. Es una esperanza, mis hermanos, a la cual el que lo dijo es un hombre, es un Dios que nunca ha fallado. Así que tú y yo podemos creer en sus promesas. La Biblia nos da mucha esperanza, nos da verdadera esperanza y seguridad de que Dios está con nosotros, aun cuando no se ve que está. Quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, y vamos a leer el verso 1 para empezar. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Juan, capítulo 14, verso 1. Miren lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Jesucristo les dice a sus discípulos que no se turbe vuestro ¿qué? Corazón, que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesucristo les dijo, creed también en mí. Hermanos, Cristo Jesús dijo estas palabras en un momento muy difícil. Él no dijo que no se turbe vuestro corazón en un momento en donde el sol estaba brillando y donde había un arco iris todo bonito y perfecto. Cristo Jesús dijo, confiad en mí en los momentos difíciles. Cristo Jesús, sabiendo, mis hermanos, que sus discípulos estaban turbados, Jesús les ofrece a ellos un consuelo en medio de una crisis. ¿Qué crisis estaban pasando? Jesús en el capítulo anterior, lo que acabamos de leer es Juan capítulo 14, pero en Juan capítulo 13, Jesús le acaba de decir a sus discípulos que mi hora ha llegado de partir. Jesús le acaba de decir a sus discípulos que yo ya mero me voy de este mundo. ¿Se pueden imaginar cómo se sintieron los discípulos a escuchar que sus maestros, al cual ha convivido con ellos 3 años, de repente les dice, mi hora ha llegado de partir, para jamás verme otra vez? Hermanos, no solo eso, sino que Jesús también les dijo a sus discípulos, a donde yo voy ahorita, tú no puedes ir, mas me seguirán después. Imagínense todo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. A donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirán después. En el capítulo anterior, Jesucristo le acaba de decir a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y luego voltea y le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Se pueden imaginar Jesucristo ahí sentado en el aposento alto, hablando con sus discípulos y de repente les empieza a decir estas cosas? Que yo estoy a punto de sufrir. Me van a entregar. Y Pedro le dice, Señor Dios, tú no vas a morir. Yo voy contigo hasta la muerte. Sin embargo, sabemos que no lo va a hacer. Los discípulos estaban bien confundidos. Era un momento de mucha confusión. Había una atmósfera, en esa conversación había una atmósfera de incertidumbre.
una atmósfera de tristeza. ¿Cómo que te vas, Jesús? ¿A dónde vas? Como vamos a ver, Tomás dice, ¿a dónde vas? Nosotros no vamos, no sabemos el camino a donde tú vas. Jesús le dice, yo soy el camino. Pero era una atmósfera, un entorno en donde había mucha incertidumbre, había tristeza, de oscuridad, era un momento de oscuridad. Y de hecho era la noche anterior del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que venía, mis hermanos, lo que venía en ese momento, los tiempos, ese momento, lo que venía no era nada agradable. Al contrario, lo que venía era un momento de sufrimiento, de dolor, de muerte, de llanto y de abandono. Y esos son los tiempos a los cuales tú y yo hoy estamos viviendo. Es el mismo entorno. Momento de sufrimiento, dolor, muerte, llanto, abandono. Y esto causa que los discípulos, el corazón de ellos se empiece a turbar. La palabra turbar en el griego es una palabra que se dice tarazo y significa agitar. Un corazón agitado. Una conmoción interna. Donde el corazón, hermanos, está como luchando, está como a punto de explotar. Esto es lo que significa turbar. Significa quitar la calma de la mente. Significa, hermanos, un espíritu inestable, con temor, angustia, ansiedad y incertidumbre. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? En donde tú eres el proveedor de la casa, sin embargo te acaban de despedir. Y sabes que tus hijos necesitan comer y dependen de ti. Es un momento de gran angustia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Y qué si nos quitan esto? ¿Qué cuando alguien de tu familia se enferma? Alguien que tú más amas. Una angustia empieza a venir a tu corazón. ¿Qué si alguien fallece? Tu corazón queda agitado. No entiendes. Es un momento de gran preocupación, de gran aflicción. Déjame decirte que ese es el mundo en que ahora vivimos. Ese es el mundo en que ahora tú y yo estamos viviendo. El mundo en su totalidad está turbado. Estamos viviendo tiempos de gran angustia, tiempos de mucha tristeza y mucha ansiedad. ¿Verdad? Gracias a Dios, en gracia de Dios, todos los hermanos estamos bien. Gloria a Dios. Y los que se han enfermado, gloria a Dios, se han recuperado. Aleluya, por gracia y misericordia del Señor. Pero eso no ha sido lo mismo para otros hermanos en Cristo Jesús. Otros discípulos ya están en la presencia del Señor. Muchos discípulos, muchos cristianos, muchos que andaban en la fe, ahora ya están en la gloria con el Señor. Déjame decirte que hoy en día no solo el mundo está turbado, sino muchos cristianos están turbados. Hermanos, no solo el mundo anda turbado, sino muchos cristianos también. Hermanos, Jesucristo dijo, recuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, Jesucristo nos advirtió hace 2000 años que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo nos advirtió que estas cosas iban a venir. Sin embargo, Él dijo que no se turbe vuestro corazón. Dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo, confiad, confíen en mí que yo ya he vencido al mundo. Hermanos, la cuestión no es si el cristiano tendrá aflicciones o no, porque las tendrá. La pregunta no es si el cristiano se va a turbar o no. La pregunta es, cuando lleguemos a turbarnos, porque pasará, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a confiar en el Señor? ¿O vas a tirar la toalla y abandonar la fe?
¿Correrás a Cristo o te alejarás de Cristo? Hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, les dice, ¿creéis en Dios? Les dijo, creed también en mí. Hermanos, Jesús quiere que confiemos en Él precisamente en estos momentos. Que tú estés tan confiado en Él. Hermanos, he dicho esta historia anteriormente, pero se me viene a la mente ahora. Yo me recuerdo que el techo necesitaba unos detalles de la casa. Y la casa es de dos niveles. Y me recuerdo que la aseguranza de la casa dijo, antes de que cubramos la casa, con la aseguranza tienes que componer esos detalles. Y me recuerdo que yo y mi papá, yo nunca me había subido en un techo de 2 niveles. Entonces cuando estuve allá arriba me dio mucho temor, ¿verdad? Pero me recuerdo que en la casa que estábamos arreglando, teníamos que arreglar la mera orilla del techo, en la parte donde está más plano, en donde tú fácilmente te puedes caer. Sin embargo, mi papá me dijo, yo sostengo. Y yo dije, ¿será que me va a sostener? Sin embargo, me dijo, mira, te voy a poner este aparato. Y me puso un aparato aquí que se conectaba aquí, estaba bien amarrado con una cadena y lo amarró en la chimenea y luego me estaba sosteniendo así. Me dijo, ve y compón. Y yo tuve que confiar en mi papá que él me iba a sostener. Déjame decirte que Jesucristo dijo, los que mi Padre me da y los que en mis manos están, nadie me los puede arrebatar. Así que déjame decirte que si tú estás en Cristo, tú estás seguro en las manos del Padre. Tú estás seguro en las manos de Jesucristo. Y pase lo que pase, nada te puede separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a confiar en el Señor o vas a abandonar esa confianza que tú dices tener en el Señor? Jesús quiere que confiemos en Él precisamente en estos momentos críticos. Repito, ahorita no es el momento de abandonar la fe. De hecho, nunca es un momento para abandonar la fe. Pero hoy más que nunca se requiere que tú te pares firme. Jesús le dice a los judíos, ¿ustedes creen en Dios? Creed también en mí. Los judíos creían en Dios en el Shema, Deuteronomio capítulo 6. Adorarás a tu Dios uno es, ¿verdad? Los judíos desde su niñez eran instruidos bajo la ley. El Dios de Israel, mis hermanos, el Dios que los había liberado de Egipto, el Dios que con obras milagrosas liberó a Israel de la esclavitud, el Dios que los protegió y los sustentó durante varios años de esclavitud a través de otros imperios y que ahorita los tenía a salvos, el Dios que nunca los había abandonado, ahora está frente a ellos cara a cara. Dios encarnado frente a ellos. Y les dice, ¿ustedes creen en Dios? Cree también en mí, porque yo soy el Hijo de Dios, igual a Dios en todo sentido. Así que mis hermanos, tú y yo podemos creer también en Jesucristo. Jesucristo les estaba diciendo, yo soy Dios, yo estoy en control, yo cuido de ti, yo estoy contigo en medio de tu dolor, yo estoy contigo en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, mis hermanos. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios nunca abandona a su pueblo. Hermanos, Jesús está con nosotros en medio de la tristeza. En medio de nuestras pérdidas también, Él está con nosotros. Jesús dijo, cree en mí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios quiere que tú y yo creamos en su Hijo, porque su Hijo es fiel. Su Hijo es fiel. Jesús dijo, mis hermanos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, no hay una verdad más grande que esa. Jesús es nuestra roca. Él es nuestra fundación. Jesús, mis hermanos, es nuestra seguridad eterna. No nuestra seguridad temporal, sino nuestra seguridad eterna. Hermanos, Jesús, en este momento de gran aflicción, cuando les dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, también confíen en mí. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo, no pongan la mirada en la aflicción. Pongan la mirada en Cristo Jesús. Amén. Jesús, ellos por el problema se estaban enfocando tanto en el problema que habían puesto los ojos en la aflicción y habían quitado la mirada el que estaba plenamente enfrente de ellos. ¿Cuántos se recuerdan cuando Pedro se sale del barco y empieza a caminar sobre las aguas hacia Jesucristo? Y mientras él caminaba en fe, puesto su atención en Cristo Jesús, él andaba sobre las aguas. Pero cuando él se enfocó en la tormenta, en la aflicción, es cuando se empezó a hundir y Jesucristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, el cristiano que abandona a Cristo, el cristiano que abandona el camino en medio de la aflicción, tiene poca fe. Cristo quiere que tú y yo tengamos una fe, tan siquiera como un grano de mostaza, en la cual tú le podrás decir a esta montaña que se mueva y se moverá, en el nombre de Cristo Jesús. Pero Cristo quiere que te enfoques en Él, no en el problema. Jesús quería quitar los ojos de los discípulos de lo temporal y que en medio de la angustia se enfocaran en lo eterno. Cuando tú estás pasando una crisis, es en ese momento donde tú te tienes que enfocar en lo eterno. Miren lo que dice 2 de Corintios. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 4. Veamos versos 17 al 18. Cuando lo tengan, digan amén. 2 de Corintios 4, 17 dice, porque esta, que dice allí, leve tribulación, que dice, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y ¿qué? Eterno peso de ¿qué? De gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. En medio de la aflicción es cuando tú te tienes que enfocar en lo que es eterno. Déjame decirte que Jesús, mis hermanos, Jesús no vino a este mundo para darte una mejor vida ahora. Cristo Jesús no vino, mis hermanos, a darte una vida mejor ahora. Él vino para salvarte ahora, para que el mañana tengas una vida mejor en gloria con Cristo Jesús. Muchos gente se enfoca hoy en día solo en lo temporal. Yo voy a vivir mi mejor vida hoy. Cuando Cristo Jesús quiere que en esta vida te niegues a ti mismo para que al día de mañana, cuando estés en la eterna gloria, disfrutes una vida en abundancia,
con Él en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, el cielo, vayan conmigo, regresen conmigo a Juan 14. Vamos a leer Juan capítulo 14, verso 2. Juan 14, 2. Miren lo que Jesús le dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, el cielo tiene muchos nombres en la Biblia, muchos sinónimos en la Biblia. La Biblia llama al cielo un paraíso, le llama cielo. Pablo lo llama un país. Juan en Apocalipsis lo llama una ciudad santa, mas Jesucristo lo llama una casa. Noten cómo Jesús habla del cielo y lo describe como una casa. Hermanos, cuando tú vas a trabajar, ¿verdad? Trabajas tus 8 horas, tus 10 horas, muchos trabajan hasta 16 horas al día. Cuando tú vas a casa, lo único que quieres hacer es ¿qué? Descansar. Has trabajado, ¿verdad? Las aflicciones del trabajo, la fatiga del trabajo, el sol cayendo sobre ti, sudando, ganando el pan del día con el sudor de tu frente, las demandas de la compañía, no les importa si te desgastan, lo único que ellos quieren es más y más y más. Si te quiebras el pie, te ayudan, gloria a Dios, si no, pues a Dios te reemplazan. Verás el mundo que vivimos. Right? Muchos trabajan tantas horas, tú llegas a casa y cuando llegas a casa te despojas del mundo y es tu lugar seguro en donde tú puedes ¿qué? Descansar y reposar. Pero déjame decirte que es un descanso breve, porque al próximo día te tienes que levantar y hacerlo todo una vez más. Lo tienes que volver a hacer y hacer y hacer. Dormir y levantarte porque las facturas no paran. Y con cada año que va pasando, tus fuerzas van menguando más y más. Moisés dijo en Salmos, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años, Moisés dijo, se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y dijo, y volamos. El mundo es breve, la vida es tan corta. Muchos preguntan en este tiempo, ¿dónde está Jesús en medio de todo este dolor mundial? ¿Dónde está Dios? Preguntan. Muchos hacen la pregunta, ¿dónde está Jesús en medio de esta plaga? ¿Acaso Dios no ve todo el sufrimiento que está pasando? Muchos dicen y preguntan, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, en realidad existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento a la misma vez? ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está Dios durante todo este momento? Está preparando un lugar para ti y para mí. Él está trabajando, mis hermanos, y preparando un lugar para darte a ti y a mí un descanso no temporal, como tu casa física en este planeta, sino está preparando una casa en el paraíso, en el cielo, en su ciudad santa, para que cuando tú llegues allá puedas descansar eternamente. Descansar de todas estas aflicciones y sufrimiento. Y ese descanso eterno, donde ya no hay más llanto, ni lágrima, ni dolor.
es para todos aquellos que hacen lo que Él dijo en el verso 1. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Repito y digo, Cristo Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, así que no se sorprendan si vienen más cosas. No te sorprendas si sale otra cosa nueva, si sale otro nuevo récord de otra catástrofe natural. No te sorprendas si llega un ejército o una nación que quiere destruir al otro. No te sorprendas, Cristo Jesús nos advirtió que esas cosas vendrían. Él dijo, el mundo va a ir de mal a peor. No te sorprendas. Lo que sí dijo es, confía en mí. Confía en mí. Porque aquí no nos vamos a quedar. Nos enfocamos tanto en lo temporal y nos olvidamos que como cristianos ya no somos ciudadanos de este mundo, sino nuestra ciudadanía, como dijo Pablo, está en los cielos. Nos preocupamos tanto por lo de aquí, nos estresamos tanto por lo de que está pasando aquí. Cuando Jesús dijo, confía, tú tienes vida eterna. Si sufres es breve, si sufres es momentáneo, pero cada vez produce un peso de gloria eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando tú quitas el enfoque de la aflicción temporal y te enfocas en la bendición eterna, la vida se pone más gozosa. Es cuando viene el gozo y la paz a la mente, la tranquilidad al corazón. Es cuando el mundo te dice, no se acaba de morir tu pariente, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo que alabado sea el nombre del Señor? Si no acabas de perder tu trabajo, no acaba de pasarte eso, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Y ellos se quedan asombrados. ¿Cómo tú puedes aún levantar las manos y adorar al Rey de Reyes en medio de una gran aflicción? ¿Por qué? El cristiano que hace eso es porque su enfoque no está aquí, está allá. Y es así como el cristiano debería de vivir. Con la mirada puesta en Cristo Jesús, enfocada en Cristo Jesús. Tendremos aflicciones. Mañana uno de nosotros ya no puede estar acá, pero estamos en Cristo Jesús, así que estaremos en gloria. Es cierto, duele. Claro que sí. Claro que sí duele, mis hermanos. Claro que sí. Hermanos, este año ha sido un año muy difícil para mí, para mi familia. Cuando mi hijo murió, mis hermanos, lo que me dio a mí el confort, lo que me dio a mí paz y tranquilidad cuando mi corazón se estaba turbando, cuando mi mente no estaba tranquila, ¿qué es lo que me trajo otra vez a la paz y gozo en el Señor? Fueron precisamente estas promesas. Estas promesas son poderosas. Es precisamente estas promesas de que Cristo Jesús, miren lo que dice el verso 3, Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Hermanos, son estas promesas de Cristo Jesús a la cual me habilitan a seguir luchando y peleando, viviendo para Cristo Jesús en estos momentos, levantando mis manos y aún decir que Él es bueno. Porque sé que mi hijo está en la plena gloria de Dios. Está en el lugar más seguro. Estaba en el lugar más seguro aquí en el mundo temporal, en el vientre de su madre. El lugar más seguro para cualquier bebé, el vientre de su madre. Pero ¿qué lugar mejor que eso? Que los cielos, en donde está descansando. Gloria a Dios. Sabiendo que Él no está muerto, sino está vivo. Y algún día lo volveré a ver una vez más. Amén. Son estas palabras, y esto es creer verdaderamente en esta palabra. Solo decirlo, sino
pasar el fuego y creerlo. Eso es lo que Dios quiere de ti y mí, de tú y yo. Que creamos esta palabra, mis hermanos. El cristiano puede perder su trabajo. El cristiano puede perder su salud. El cristiano puede perder su familia y amistades. El cristiano puede flaquear y tambalear, pero por su fe y su confianza en Jesucristo se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar. Mis hermanos, no hay mayor verdad que esta, que su palabra. Ninguna cosa te puede dar más confort. Como dijo Chris en su mensaje el viernes, tú vas a un consejero del mundo, si tienes una aflicción, si tú estás batallando con fumar, una adicción a fumar, ellos no te dicen necesitas a Cristo, ellos te dicen tómate esas pastillas de nicotine para que se te quite y se te va a componer. Pero ellos no atacan el corazón. Ese es un problema del corazón. Cuando estás batallando cosas y luchas, ellos te dan soluciones para atacar los síntomas, mas no te dan la solución para arreglar y componer la raíz, que es el corazón. Solo Jesucristo puede sanar el corazón. Cuando tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Cuando tienes a Jesucristo, lo tienes todo y nada te falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tienes a Cristo, ¿qué más necesitas? Cuando tienes a Cristo Jesús, estás seguro. Miren lo que dice versos 3 al 6 y ya voy a concluir. Miren lo que dice. Jesucristo les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy. Jesús siempre dijo en el Evangelio de Juan, están los 7 yo sois. ¿Quién dijo yo soy? El yo soy. Jehová en Éxodo es el mismo Jesucristo, el yo soy. Aleluya. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, solo hay un camino a Dios. El mundo te va a querer decir, el enemigo. El libro de Juan dice que hay muchos anticristos ahora en el mundo con falsas doctrinas. Solo hay un camino. Estrecho es el camino que lleva hacia la vida eterna. Cristo Jesús dijo: yo soy la puerta. Solo hay una puerta. Él es la entrada. No hay salvación en otro nombre, mas solo en Cristo Jesús. Solo hay un camino a Dios. Solo hay un camino en donde encontrarás paz y esperanza, y ese es a través de Jesucristo. Como cristianos, esto no es nada nuevo. Como cristianos, tú y yo ya sabemos esto. Hemos escuchado esto muchas veces. Pero es bueno recordarlo, porque las aflicciones hacen que nos olvidemos de qué tan bueno es Dios. Si Dios da, es bueno. Si Dios quita, Él es bueno. Cuando se recuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: Dios nos puede liberar. Y lo puede hacer. Pero si lo hace o no lo hace, aún seguiremos a nuestro Señor Dios. Aún no nos postraremos ante esta estatua. Porque sabían que estaban seguros en Cristo Jesús. Y sabían que la bondad de Dios no dependía si contestaba o no, sino de que su salvación eterna estaba segura. Eso es creer en Dios plenamente. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos en Él. Ese es el tipo de confianza
que Dios quiere que tengamos en Él. Hermanos, a veces las aflicciones nos hacen olvidar esta gran promesa. No te olvides de esta gran promesa. No te olvides de estas palabras. Que no se turbe vuestro corazón. Dios quiere que cuando estés pasando una aflicción, que repito, sí duelen, pero es ahí en donde tú recobras ánimo y fuerzas en el Señor para ver hacia arriba. Y decir, Señor Dios, tú eres bueno, pase lo que pase. Tú eres bueno. Tú eres bueno, oh Señor. Para todos aquellos que aún no son cristianos, déjame decirte que solo hay un camino al cielo y es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Si tú quieres salvación de tu alma, cree en Cristo Jesús. Déjame decirte que Él vino, Jesucristo vino hace 2000 años, vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, para morir por ti y por mí y salvarnos del infierno que nos toca. Y Jesucristo vino a liberarnos de ese infierno para que vivamos y moremos con Él para siempre en la gloria. La pregunta del mensaje fue, ¿cómo podemos tener confianza y paz mientras esperamos que el sol vuelva a brillar? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que aferrarnos a las promesas y a las palabras de Jesucristo y nunca olvidarlas. Nunca te olvides de su palabra. Aférrate a las promesas de Jesucristo y que sepas que pase lo que pase, nada te puede separar de su gran amor. Ni la muerte, ni la vejez, nada te puede separar de su gran amor. Pase lo que pase, hermanos, tenemos que recordar que como Él dijo, yo y los tomaré a mí mismo. Entonces quita la mirada del sufrimiento temporal, quita la mirada de la aflicción temporal y enfócate en lo eterno que es Cristo Jesús. Y te aseguro que tendrás paz. Te aseguro que pase, lo que Él decida, aceptarás su voluntad como está en los cielos. Hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias.